Bueno, bien, compañeros, muy buenos días para todos. Transmitiendo, como siempre, para Periódico Liberarse. Hoy 30 de julio, movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales en el día de hoy, en defensa de la industria manufacturera de nuestro país. Resaltar que lo que es la industria en nuestro país, desde la década del 80, a partir de la postdictadura, ha sufrido sistemáticamente la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y un avance claro de desindustrializar, un avance claro de la desindustrialización a nivel nacional. En los 80, a la salida de la dictadura, se calculaban 400.000 trabajadores en toda la industria. Metalúrgicos, textiles, el calzado, la alimentación, etc. Hoy por hoy, según cifra del Banco de Previsión Social, quedan aproximadamente 120.000 trabajadores cotizantes al BPS en relación a lo que es la industria. Esta confederación señala que está conformada por la UNRWA, por los trabajadores metalúrgicos, por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, por los trabajadores de la industria del dulce, nucleados en Onodra, por la FOEMIA, en relación a los trabajadores molineros, por el STIC, en relación a los trabajadores de la industria química, por los trabajadores organizados en la Mesa del Pan, en relación a las panificadoras industriales, panaderías, confiterías, también por los trabajadores papeleros, organizados en el FOPCO. Como bueno, las ramas por los trabajadores curtidores, o los obreros curtidores, los obreros curtidores, nucleados en la UOC. Como la rama, bueno, que integran esta confederación. También un reflejo de lo que va quedando de industria, ¿no? De cómo a partir de la década del 80 pasamos del país productivo al país de servicios, al país plaza financiera. Cómo ese modelo hoy por hoy prima, ¿no? Gana, ¿no? Como plataforma nos decía en la previa, la Confederación de Sindicatos Industriales, la defensa de la industria, señalar la defensa de la existencia de la planta 14 de Conaprol en el departamento de Rivera ante la amenaza de cierre, la política que ha tenido dicha empresa monopólica del cierre de plantas de cuencas lecheras en el interior del país y la concentración en el área metropolitana. La aplicación también de tecnología desmedida que también llevó a la pérdida de puestos de trabajo. Y también nos decían la problemática existente a nivel de los trabajadores curtidores, ¿no? En esa rama en particular, 2008-2009 habían 8.000 trabajadores curtidores, 8.000 obreros curtidores, lo que eran las curtiembres, la ex Braná, luego Senda JBS, París, Curtifrance, Dofín en Montevideo, Paicueros en Paysandú. Hoy apenas quedan menos de 2.000 trabajadores. Bueno, estamos ante una nueva ronda de consejo de salarios. Y ante una nueva discusión del presupuesto quinquenal.
ante los consejos de salarios, señalar la necesidad, después de todo un periodo quinquenal de rebaja salarial que recayó sobre los hombros y las espaldas de los trabajadores, de apuntar al crecimiento del salario real y de las jubilaciones. Pautas que son insuficientes. Se plantean 3 franjas, como se sabe. Una franja 1, denominada o apuntada a los salarios más sumergidos, donde hay miles de trabajadores, ¿no? Todo lo relacionado a los servicios, al comercio, que va hasta los 38.000 pesos. Franja 2, que va de los 38.000 a los 165.000 pesos. Ahí podemos decir que abarca lo que es toda la industria, ¿no? Desde la que está presente en el día de hoy, la industria manufacturera, los obreros de la carne, el medicamento, la construcción, que negocia el año que viene, y una franja 3 a partir de 165.000 pesos. Ya los salarios, digamos, más relacionados a cargos profesionales o gerenciales, ¿no? Nos vamos a referir a las 2 primeras franjas. En primer lugar, se maneja un concepto nuevo, que es inflación subyacente por parte del Ministerio de Economía. Ese concepto excluye lo que es el costo de los combustibles, costo que está muy atado al mercado internacional, ¿verdad? Fundamentalmente a partir de lo que fue la aprobación de la LUC en 2020, de atar los combustibles al precio internacional. Y también ese concepto excluye el costo de frutas y verduras. No está incluido en ese concepto de inflación que maneja el gobierno, ¿verdad? Se plantea una inflación de un 4,5% como base para toda la franja. En la primera de la franja, lo que se propone por parte de las pautas es un incremento en 2 años del 4%, 2% por año. Si hacemos los cálculos en un salario de 25.000 pesos, como ganan miles de trabajadores en Uruguay, esos serían solamente 1.000 pesos de crecimiento de salario real, ¿verdad? No contamos lo que es el IPC. Si vamos a la franja 2, los trabajadores que están aquí relacionados al tema de la industria, estamos hablando de un 1,3% el primer año y un 0,6% el segundo año. Eso en un salario de 40.000 pesos, como ganan, por ejemplo, un operario inicial a nivel metalúrgico, el primer año serían 500 pesos, el segundo 200 pesos. Para demostrar que son pautas insuficientes, ¿verdad? Y señalar la necesidad que tiene el pueblo trabajador de recuperar salario, de un crecimiento de salario real, que se vea también reflejado después a la postre en el crecimiento de la jubilación. Se tiene que también crear en esa franja 2 otra franja, no subdividirla. Es disparatado, ¿no? Una franja que vaya de los 38.000 pesos a los 165.000 pesos. También señalar, ¿no?, la discusión de presupuesto quinquenal, la necesidad del pueblo de ser atendido, ¿verdad?, en sus demandas, a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la vivienda. Presupuesto que no puede restringir y sí tiene que permitir y avalar lo que es y amparar a las demandas del pueblo.
Vamos a dejar los compañeros con la proclama. Hay un proyecto de A continuación, entonamos las estrofas del himno de los trabajadores.
la internacional. Todos unidos, viva la internacional, removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, viendo al imperio mundial, alzémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Alcémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la el día del cual alcancemos y estamos hambrientos acá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos juntos y la dicha en nuestro hogar. Pues el sostén que a todos de la infancia gozar. Alzémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Alzémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. ¡Vamos arriba, compañeras y compañeros! Bueno, le pasamos la palabra a la compañera Ana, del Sindicato de Confiteros. Arriba, compañera. Fuerte aplauso para Ana. Buenos días, compañeras y compañeros. Gracias a todos por estar hoy aquí. Soy Ana, del Sindicato de Confiterías, y le damos la palabra al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Un enorme gusto, orgullo, dirigirnos en nombre de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay. Especialmente un saludo enorme y el agradecimiento a la barra que viene desde muy lejos. Podemos nombrar a nuestros compañeros de Bella Unión, compañeras y compañeros de Tacuarembó, de Cerro Largo, de Colonia, de diferentes partes de nuestra República presentes hoy aquí. Es un orgullo enorme y reiteramos el agradecimiento. Cuando definimos esta movilización, no teníamos algunas cuestiones, como por ejemplo lo que ayer se concretó. En el marco de lo que nuestra central había colocado el 1 de mayo de 2024 sobre un gran ámbito de desarrollo nacional, y un aspecto fundamental en esa línea era, por ejemplo, un ámbito de desarrollo productivo industrial y también la reapertura de los consejos sectoriales. Tenemos que decir y reconocer que en el día de ayer esto se logró. Tenemos el primer paso, tenemos los ámbitos que en las próximas semanas comenzarán a elaborar, a discutir junto a la patronal,
la academia, el gobierno, una nueva manera de concebir la industria nacional. Está claro que no todos los sectores comenzamos a discutir, pero esto no implica que, por ejemplo, las urgencias que tiene el aparato productivo sean colocados. Agradecemos a la ministra de Industria, agradecemos al director de Industria, también la presencia ayer del secretario de la Presidencia respaldando este compromiso público expresado en su momento en un paro del PCNT y en la carpa de nuestra confederación. Por lo tanto, lo que está bien y hay que reconocerlo. Por tanto, ese aspecto ya está logrado. Pero no es en vano, no es inocuo que estemos presentes hoy aquí frente al Ministerio de Economía, como tantas veces el movimiento sindical y especialmente los sectores industriales nos hemos convocado. ¿Por qué? Varias cuestiones, y bien sintéticas. Ustedes saben que están comenzando una nueva ronda de consejo de salarios, y en esta nueva ronda colocaron las pautas del tripartito superior. Lo primero, reconocer que son mejores que las pautas del gobierno de la calle y compañía. Eso es lo primero, son mejores. Por ejemplo, tenemos un correctivo solamente en más. Por ejemplo, tenemos la garantía de que en la franja 1 y 2 va a haber la garantía, valga la redundancia, del IPC. O sea, en esas dos franjas no vamos a perder salario real. Eso también es positivo, como algunos otros aspectos de discutir en ese ámbito general, la reducción horaria, la productividad y otras cuestiones. Pero también, si fuimos críticos con los gobiernos anteriores, también con este tenemos que marcar lo que está mal. Primer aspecto, no hay garantías de crecimiento salarial en la franja 1 y 2. Entonces tenemos un problema real. Si todos estamos de acuerdo que hay compañeras y compañeros nuestros, los llamados 25.000 pesistas, que tienen problemas de empleo, de salario, y este gobierno dijo sensibilidad con ese tema, después debería haber una garantía de crecimiento y no solamente depender de la macroeconomía se mantenga como ellos lo dicen o que la inflación no suba. Otro aspecto negativo, y acá tenemos que tener cabeza grande, ¿cuál es el aspecto negativo? La tercera franja, y por más que se digan, y es cierto que son salarios superiores a 160.000 pesos, son compañeras y compañeros trabajadores. Y aquí nos colaron, sin decirlo, lo que es la famosa descendización de los salarios. En esa franja número 3 no hay garantías de conservar el salario real. Por tanto, somos muy críticos también en este aspecto. Pautas del Poder Ejecutivo que se van a colocar también en los grupos madre y después en los diferentes subgrupos. Es fundamental que nuestra confederación pelee colectivamente. Es fundamental mantener la organización, la pelea, pero también la elaboración programática y política sobre los diferentes aspectos. Puede pasar la siguiente paradoja: lograr en algún sector, en alguna rama de actividad, tremendo convenio colectivo, mejorar las cuestiones de reducción horaria, las cuestiones salariales, etcétera. Pero si no tenemos las fábricas abiertas, estamos condenados al fracaso. Puede ser un papel mojado ese acuerdo tan bonito. En ese sentido, la Confederación ha definido algunos ejes fundamentales a colocar en esta ronda de Consejo de Salarios. Nos referimos a un ingreso mínimo de 40.000 pesos en la industria nacional. Nos referimos a mejorar las condiciones de inclusión de la mujer en la producción y en la industria nacional. Estamos hablando también de las 40 horas semanales sin pérdida salarial.
Estamos hablando de mejorar las condiciones de salud laboral, especialmente en el interior profundo. Y estamos hablando también, como siempre decimos, de mejorar las condiciones en general y también y especialmente la formación profesional. Y no cualquiera, sino la que es necesaria a una industria de nuevo tipo. Dineros aportados a INEFOP hay muchísimos, millones de dólares. Y lo que somos críticos es que no puede seguir, que muchas veces nos sucede, que nos formamos para lo que ya no se necesita gente, o hacemos cursos que no nos sirven para nada. Estamos reivindicando que los cursos de formación profesional deben ser parte de la planificación industrial. Si hay un sector que está desapareciendo, deberíamos formar, compañeras y compañeros, en sectores dinámicos o en lo que va a ser dinámico a corto o mediano plazo. Esas son las condiciones y los criterios y ejes como Confederación de Sindicatos Industriales. Pero también estamos aquí, no solamente por estos temas, estamos teniendo problemas cuando cierra una fábrica o una empresa, que además de dejarnos sin laburo y sin perspectivas, también nos sucede bastantes veces que no te pagan los créditos laborales. Pero alguien podría decir, no hay problema, compañeras, compañeros, nos presentamos en el Fondo de Insolvencia Patronal y ahí seguramente logremos que por lo menos una parte de lo que no pagó el patrón que cerró, lo vamos a cobrar dentro de unos meses por ese Fondo de Insolvencia Patronal. Pero ¿qué sucede, queridas compañeras y compañeros? Está desfinanciado el fondo, no hay recursos para todos las y los compañeros que tienen ese derecho. Entonces tengo el derecho, pero no cobro. ¿Por qué no cobro? Porque está desfinanciado el Fondo de Insolvencia Patronal. ¿Y cómo resolvemos esta realidad? Para nosotros un par de soluciones. O rentas generales apoya a este fondo, o lo otro más lógico, que sería aumentar el aporte patronal para apalancar ese fondo de insolvencia que está así porque los patrones que han cerrado no han pagado. Si no, estaría con bastante dinero el fondo de insolvencia. Son cuestiones que también al final del día terminan en este edificio y en la sede del propio ministro O'Donnell. Y otro aspecto no menor, y recordamos que siempre nosotros decimos que reivindicamos trabajo, no reivindicamos planes sociales, queremos laburo digno en toda nuestra república, en todo nuestro país. Pero hay realidades y hay acuerdos escritos y no escritos que vamos a exigir que se cumplan. Por ejemplo, en los seguros de paro especiales que hemos logrado acordar, y en estos días que algunos están por vencer y que también otros hemos dado los argumentos necesarios, que eso debe ser atendido. No aceptamos que lo que está acordado se quiera escabullir. Y sin dar nombres concretos, queremos decir claramente, no se les ocurra incumplir un acuerdo, y en este caso que se tiene con el sindicato metalúrgico. Queremos dejar claro que un incumplimiento de este tipo, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho siempre cuando hay algunas cuestiones de este tipo, a la cancha, a movilizarse y a pelear reivindicando que lo que está acordado se debe cumplir. Especialmente, compañeras y compañeros, cuando hablamos de barra que se ha quedado sin laburo, no solamente en Montevideo, sino en localidades del interior, y sabemos el impacto social en esas familias, pero también en esos pueblos y en esas localidades. Como Confederación de Sindicatos Industriales hicimos propuestas
cuando lo juntamos con la mayoría de los precandidatos y precandidatas a la presidencia. Entre ellos, tener una macroeconomía acorde al desarrollo productivo, a la industria nacional. Y aquí también tenemos una crítica, siendo coherentes, porque también esto ha pasado en los diferentes gobiernos y la hemos hecho y la reiteramos. No compartimos que el mercado resuelva por sí ante sí el precio del dólar. Y está claro que lo que nos van a responder muchos es que cuando sube el dólar, sube la inflación, suben los precios y por tanto, inclusive los laburantes tenemos un impacto negativo en el salario real. Pero acá lo que reivindicamos es un equilibrio, ni tan tarde ni muy. En gobiernos anteriores se utilizaban recursos del gobierno, que son del Estado, que son de todos, para actuar en la oferta y la demanda del precio, para que cuando se bajaba mucho, se colocaban para elevar el precio, o a la inversa, cuando bajaba, se hacía lo mismo. O sea, se utilizaban las reservas del Banco Central muchas veces para jugar, para contrarrestar al famoso mercado, que no son ni nada. Bien simple, no hay una entelequia. El mercado son los más ricos de este país, como pasa en el mundo entero. Por tanto, reivindicamos nuevamente que se busque un equilibrio que permita tener un precio del dólar competitivo, por lo menos a nivel regional, que permita mantener la producción y la industria y de ahí pegar el despegue. También colocábamos en ese sentido la discusión de la inserción regional. Hay que aprovechar estos 6 meses que está gobernando a nivel del Mercosur, tiene la presidencia Brasil y nuestro compañero Lula está presidiendo el Mercosur. Tenemos una ventana de tiempo y hay que aprovechar para ver cómo logramos insertar cadenas en la cadena de valor regionales o por lo menos en algunos nichos industriales. Y ya que hablamos de Brasil y hablamos de Lula, ayer nos llegaba la noticia de que millones de pobres de Brasil venían mejorando sus condiciones. No es lo mismo un gobierno derechista, neoliberal, conservador, como fue, siendo generosos, el de Bolsonaro, con un gobierno dirigido, orientado y encabezado por el compañero Lula. Por eso no es lo mismo también para nosotros un gobierno que otro. Está claro que este gobierno tiene más sensibilidad social, que no es lo mismo el gobierno neoliberal de derecha que tuvimos hasta hace unos meses. Y tenemos muy claro también que no vamos a resolver todos los problemas del país en 2 o 3 meses. Pero nos duele y nos continuará doliendo cuando compañeras y compañeros nuestros siguen sin laburo, tienen que hacer cola en los comedores, en las ollas populares que aún están para poder morfar. Nos duele y nos sigue doliendo que han muerto compatriotas nuestros de frío, de hambre en las calles. Nos duele también el hacinamiento carcelario, porque eso en vez de reivindicar que esa gente vuelva a insertarse en la sociedad, termina siendo una universidad de delincuencia. Y no debemos mirar para el costado, porque son compatriotas, son amigos nuestros, son parte del pueblo uruguayo. También, compañeras y compañeros, se nos dice que no hay plata, que los números son más jorobados de lo que dijeron. Y tienen razón, tienen toda la razón. Ahora, siempre ha habido problemas de plata. Recordemos que hubo que hacer en el 2005 con el famoso Plan de Emergencia Nacional y Social. ¿Hay problemas ahora? Bien. ¿No hay recursos? Vamos a discutirlo. Y en este caso es fundamental respaldar la propuesta de nuestro PCNT. Acá estamos mirando y agradecemos también la presencia de varias compañeras y compañeros del movimiento sindical, del secretariado,
especialmente del Turco, presidente de nuestro PCNT. La central hace unos días colocó un planteo bien concreto: grabar con el 1% al 1% más rico de este país. Eso sería un punto más o menos del Producto Interno Bruto del país. ¿Para qué? Y bueno, uno de los aspectos más lacerantes de este país es la pobreza infantil. Inclusive, cuando nosotros juntábamos firmas para hablar del plebiscito de la reforma de la seguridad social, nos hablaban de que en vez de hablar de estas cuestiones, nos dedicáramos a ver cómo resolvíamos toda esta problemática infantil. Acá hay un planteo concreto. Ahora, no es solamente un tema técnico ni numérico, es un tema de justicia. No deberíamos tener como normal que los que se la llevan en pala, en carretilla, no paguen un mango, se la lleven toda. Millones y millones de dólares colocados en bancos extranjeros. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero en este país? Hay. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. ¿Para dónde vamos a gobernar? Tenemos que demostrar, en realidad, el gobierno, que es diferente, que no es lo mismo un gobierno liberal, de derecha, que un gobierno ni siquiera de izquierda, digamos, progresista. Entonces estamos diciendo acá, bien concreto, que ponga la plata el que la tiene que poner. Pero hay que colocar recursos, porque si no el discurso de que somos sensibles, de que vamos a atender la erradicación de los asentamientos, que vamos a mejorar el hacinamiento carcelario, que vamos a mejorar la educación, etcétera, etcétera. Está divino en el discurso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque al final del día, esto es plata. Y la plata la tienen que poner las que la tienen. Y no tenemos que tener, compañeras y compañeros, vergüenza. Y esto no significa cabeza grande, alianzas con el gobierno, con las patronales industriales, en defensa de una planificación que termine con esta matriz productiva primarizada. No tenemos vergüenza de decir que nos vamos a reunir, nos reunimos antes y seguiremos con las patronales, con las cámaras y con quien sea, en defensa del trabajo y la industria nacional. Pero sin olvidar nunca a la clase que pertenecemos. Nosotros somos laburantes, somos trabajadoras y trabajadores, pertenecemos a nuestra clase y con orgullo. Por tanto, tenemos que dar lo que muchas veces escuchamos por ahí, la famosa batalla cultural en redes sociales, en las asambleas, comiendo con nuestras compañeras y compañeros al mediodía, compartiendo un mate, un vino, en la plaza tomando unos mates. No debería ser aceptado que a veces reciba críticas el planteo del movimiento popular de algunos laburantes que salen en la misma postura de alguien como el dueño de Buquebús, que tiene lógica, es un clasista, y lo saludamos y lo respetamos. Claro que va a defender sus intereses, que lo defienda él. Ahora nosotros, los laburantes, debemos defender el planteo del 1%. Y si hay otro mejor, y si hay alguno que se le ocurra a alguien mejor, bienvenido, vamos arriba, pero defendamos esto. Es fundamental los planteos de nuestro PCNT. Y en ese sentido, para ir terminando, debemos de llenar, 18 de julio, debemos de llenar todas las asambleas preparatorias, y esto es también en ese sentido de gran paro con movilización que vamos a estar llevando a cabo como PCNT el día 12. Es fundamental porque el PCNT cada día se viene transformando en la panda más amplia del movimiento popular y sus alianzas políticas sociales. ¿A qué nos referimos, compañeras y compañeros? No estamos solos, no nos vamos a salvar solos el movimiento obrero. Precisamos alianza, precisamos trabajar con los estudiantes, con los jubilados, con los pequeños chacareros,
con los pequeños industriales del campo y la ciudad, con los desempleados. Esa es barra nuestra. Debemos de tirarle siempre una línea de inclusión junto a nosotros. Ojalá también el día 12 las y los desocupados también se suman a esa pelea. Es una pelea por un país mejor, por una sociedad mejor. Compañeras, compañeros, gracias por estar. Al movimiento obrero, a la clase obrera, nadie nos regala nada. Tenemos que pelear siempre. Sigamos soñando y peleando por una utopía de un mundo mejor. No bajemos la bandera de la revolución. Sigamos soñando con una sociedad de nuevo tipo. Salud, compañeras, compañeras. Hasta la victoria siempre, carajo. Por arriba. Y ahora con ustedes, María de la Mesa Coordinadora del PAN va a tener una palabra. Buenos días para todos y para todas. Hoy paramos y salimos a las calles para que nuestras voces retumben en todos los rincones del país. No nos moviliza la costumbre ni la rutina, nos moviliza la necesidad, la urgencia, el compromiso con quienes hoy están sin trabajo, con quienes temen perderlo y con quienes día a día sostienen la industria nacional. Lo que queremos transmitir con total claridad al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es que la clase trabajadora no quiere más seguro de paros especiales. La gente quiere trabajar, queremos empresas abiertas, no cerradas, fábricas funcionando, no desmanteladas. Queremos la industria activa, queremos trabajo digno y no subsidios para sobrevivir. Ya no aceptamos la naturalización de los cierres, ya sea grandes multinacionales como el caso de Yasaki o de pequeñas y medianas empresas nacionales como la Vienesa hace 2 meses. Cada cierre no es un número más, es una familia que se queda sin ingresos y un barrio más precarizado. Cada vez somos menos los trabajadores y las trabajadoras de la industria, y por eso decimos más que nunca con firmeza, basta de pérdidas de trabajo. Y con ese reclamo decimos con igual convicción, política industrial ya. Porque sin una política industrial de largo plazo, seria, comprometida, que mire más allá del ciclo electoral, no hay un futuro para la clase trabajadora ni para el país productivo. Necesitamos una política que no solo priorice las grandes inversiones extranjeras, sino que mire hacia adentro, que respalde al pequeño productor, a las cooperativas, a la industria nacional, esa que genera empleo genuino, que no paga impuestos y que reinvierte en el país. Y cuando decimos cambio de matriz productiva, no hablamos de una consigna vacía, hablamos de un modelo extractivista, hablamos de pasar de un modelo extractivista primarizado y dependiente a un modelo basado en el valor agregado, en la innovación, el conocimiento, en la tecnología y en la soberanía productiva. También exigimos con la misma fuerza de negociación colectiva, sin pérdida salarial y con la recuperación real del poder adquisitivo para los trabajadores. Ya pagamos nosotros la crisis. No puede ser que en el medio del crecimiento económico los trabajadores y las trabajadoras sigamos perdiendo salario real. Pero si hay algo que nos duele profundamente es ver cómo, incluso cuando trabajamos, muchas veces nos deja sin cobrar legítimamente lo que nos corresponde. Nos referimos al Fondo de Insolvencia Patronal. Esa normativa fue creada justamente para que los trabajadores que se vean envueltos en una desgraciada situación como quedarse sin laburo por la mala gestión de los empresarios puedan cobrar los saberes impagos. Sin embargo, una interpretación restrictiva y regresiva del directorio anterior del PPS, interpretación que lastimosamente mantiene el directorio actual, se ha negado ese derecho a cientos de trabajadores y trabajadoras. Se interpreta que solo están garantizados los créditos laborales del concurso de acreedores Se interpreta que solo están garantizados los créditos
créditos de concurso, los créditos laborales anteriores al concurso, dejando afuera a quienes siguen trabajando, incluso después de que las fábricas hayan cerrado, como es el caso de hace más de 2 años de la panificadora de la Centrival, que los compañeros aún siguen sin cobrar un peso. Eso no lo podemos permitir. Esta ley no distingue entre créditos pre o post concursales. El espíritu de la norma es claro y es proteger a los más débiles y es proteger a la clase trabajadora. No premiar a los empresarios irresponsables, porque mientras ellos muchas veces siguen con sus negocios, los trabajadores quedan con las manos vacías. Por eso exigimos una reinterpretación inmediata de esta norma o su modificación por ley si fuera necesario. No puede seguir ocurriendo que quienes pusieron el cuerpo todos los días no vean un peso mientras los responsables siguen caminando impunes. Hoy nos movilizamos con orgullo de quienes defienden el trabajo, con la dignidad de quienes no se resignan y con la certeza de que otro país es posible si se escucha al pueblo trabajador. Ahora tenemos la palabra de Carlos Viso del Sindicato de Curtidores. Bueno, compañeras, un saludo y una alegría ver tantos compañeros en esta actividad, en esta movilización que fue convocada por la Confederación de Sindicatos de la Industria. En ese contexto es que nosotros tenemos que pensar la industria y pensar lo que los sindicatos debemos ir para adelante. Tenemos que estar en conjunto, trabajando, tratando de que los problemas de cada uno de los sectores sean los problemas, que son los problemas de todos, lo unifiquemos y salgamos a reivindicar esta situación en conjunto como estamos haciendo hoy. Y yo voy a hablar de una situación que se está dando en la producción nacional. Y por ejemplo, por eso estamos reunidos hoy en frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros tenemos un problema del desarrollo productivo y de cómo tiene que entender el país el trabajo en el Uruguay, sobre todo en el interior. Venimos de, cada vez se le agrega menos valor a la materia prima, cada vez estamos más complicados, la materia prima se va sin ningún tipo de valor agregado, y el ejemplo más claro nuestro son las curtiembres, ¿no? Acá en Montevideo hace un par de años, 3 años, 4, cerraron todas las curtiembres que hacían tapicería para automóviles y hoy están haciendo únicamente el primer proceso. Y en Paysandú, en Paicuero, hoy tenemos 150 trabajadores del seguro de paro porque no hay venta o no hay valor agregado a lo que la fábrica puede hacer. Una fábrica que está instalada para hacer 90.000 cueros y hacer todo el proceso, 90.000 cueros por mes, y hacer todo el proceso en esa fábrica, hoy el cuero se va cada vez con menos valor. Al extremo de que el mes pasado, por ejemplo, se vendieron 20.000 cueros salados a Argentina. Y eso nos promovieron la política económica de este país. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. En los últimos meses del gobierno de la calle Pou, la única traba que había para que se vendiera el cuero fresco la sacaron. Hoy el cuero fresco y el cuero salado, igual que cualquier cuero que se industrialice, se va sin ningún impuesto del país. Eso es lo que provoca de que las empresas terminen haciendo el cuero en países que son mucho más baratos en mano de obra, como por ejemplo los países asiáticos. Nosotros tenemos una gran dificultad. Tenemos cientos de compañeros del seguro de paro. Hay una idea de revisar los seguros de paro para que los empresarios no se hagan los vivos. Como por ejemplo, puede pasar en algunos casos que tienen banca en empresa y tienen gente de seguro de paro en una empresa y en otra empresa del mismo dueño está haciendo esto. Y hay otras cuestiones que, como ejemplo, en el caso nuestro, donde estamos esperando que levanten la producción y no queremos estar con el mismo criterio. Queremos que los ministerios, que el Ministerio de Finanzas, el que pone la última firma para dar los seguros de paro, no nos cuestionen cada 2 o 3 meses cuando pedimos prórroga del seguro de paro. Que lo único que estamos pidiendo es dar tiempo para que los trabajadores vuelvan a trabajar al lugar donde sabemos que pasado mañana van a haber 400, 500 trabajadores más.
Y con ese tipo de postura, lo que se hace es ponerse debajo de las patronales, que no quieren despedir, que quieren renovar y que tienen una cantidad de trabajadores afuera esperando para entrar, porque juegan con eso. En un departamento como Paysandú, que la desocupación llegó a un 13%, si tendrá gente para hacer eso. Y mientras tanto desarman sindicatos, desarman las organizaciones sindicales y se vuelve a pasar un montón de logros que tuvieron los trabajadores. En este contexto de inicio de los consejos de salario, vamos a estar dando la discusión con toda esta problemática. Y yo digo también que estamos enfrente al Ministerio de Economía y de Finanzas, por ejemplo, con la medida esta que se planteó de suspender la venta de ganado en pie, se hizo un escándalo de todo el sistema político, incluso el ministro de Economía, que se puso al lado de los poderosos, porque el negocio de ganado en pie es de algunos pocos estancieros que tienen mucho ganado. Ni siquiera son de los medianos, de la producción familiar, no de nadie. Es de los grandes ganaderos que están vendiendo y que ellos lo quieren porque dicen que esto le regula el precio del ganado. O sea que es pura especulación. La misma especulación de la conexión ganadera, que para nosotros es un tema ajeno, que era entre ganaderos, pero que terminó cerrando un frigorífico Paysandú y que terminó mandando 600 personas al seguro de paro. Ese es el tipo de cosas que hay que combatir. Un desarrollo productivo con los trabajadores, haciendo énfasis en la materia prima, agregándole valor, dejando de vender commodity o materia prima, porque el mercado un día tiene un precio y a los 2 años tiene otro, y empezar a trabajar en serio en la propuesta que hace el PCDT de un desarrollo nacional donde la industria crezca y tengamos trabajo todos. Compañeros, tenemos muchos problemas, pero tenemos la certeza que de la unidad y de este tipo de movilización vamos a empezar a encontrar los resultados. Vamos arriba, compañeros, y nos vemos. Y ahora Rosa de la FIPIL, Sindicato de Lácteos. ¡Vamos arriba, Rosana! ¡Vamos! ¡Salud, compañeras y compañeros! Estamos aquí por medidas urgentes para la industria nacional, en defensa de nuestros puestos de trabajo, por mejores condiciones laborales y por el no cierre de plantas e igualdad de oportunidades. Desde nuestra Federación de la Industria Láctea, el pasado 21 de julio, y hoy con la firma del juez, tras un remate judicial, destacamos el inmenso logro de la reapertura de Calcar, en Tarariras, gracias al esfuerzo del conjunto con nuestras compañeras y compañeros y toda la Federación Resurge Calcar. Pero como no todo lo que brilla es oro, decimos de la preocupación de nuestras compañeras y compañeros de Groinca, una empresa multinacional, Lactalis, que viene en un proceso de achique y cierre de unidades productivas en el litoral norte y ahora en la región oeste, precisamente en Cardona. Nos mintieron al gobierno, pusieron la firma y no cumplieron con la apertura de la planta, dejando en evidencia el compromiso y responsabilidad con el que se manejan estas multinacionales en nuestro país. Estamos preocupados por el futuro de más de 220 compañeras y compañeros de la planta de Cardona, además del impacto económico que ocasionan estas decisiones por el mero fin de reducir costos. Pero ¿quiénes pagan estos costos? Nosotros, los trabajadoras y trabajadores. Es por eso que exigimos no dilatar más la reapertura de la planta en Cardona. Compañeros de Tucla, en la ciudad de Yungay, que no vamos a dejar pasar prácticas represivas por quienes dirigen esta empresa. Días pasados nos encontramos con una serie de hechos complejos donde el gerente general, junto a otros cargos de dirección, destrataron a trabajadores, entre ellos al presidente del sindicato, ingresando al área productiva sin los recaudos necesarios para no contaminar la materia prima. No vamos a dejar pasar esta situación que es muy grave. Hoy, contratando eventuales para mitigar medidas sindicales que fueron resueltas en base a abuso y represión, pasando por encima de los llamados convenios colectivos acordados.
Llamamos a CRAL y a tener memoria de estos mismos trabajadores. Fueron quienes accedieron al descuelgue de consejos de salario y firmaron el proyecto de reconversión de la industria láctea, el llamado FRIM, que pueden recibir los fondos del Estado, y hoy esta empresa contrata eventuales. Hace 2 días nos enteramos del despido de 50 trabajadores. Rechazamos y exigimos que la solución sea respetando sus puestos de trabajo y sus salarios. En San José, nuestras compañeras y compañeros de CICLU están pasando situaciones complejas. La empresa Lactosan, otra multinacional, está contratando zafrales para realizar tareas operativas de trabajo calificados, pasando por alto la negociación colectiva, derechos internacionales y locales que nuestro país tiene. Todo esto con el fin de negarse rotundamente de rever categorías y mejores tecnologías que la empresa implementó. Nuestras compañeras y compañeros en Colonia como Hipólita, de Segrap, en Granja Piñerolo, están pasando por una situación similar, con el ingreso de zafrales a áreas operativas, pretendiendo dejar la caldera de fábrica prendida sola, sin ningún tipo de supervisión, y eludir la declaración de productos que realizan. ¿Qué decir de nuestro sindicato hermano a nuestras compañeras y compañeros de Coleme, en la ciudad de Melo? Están pasando una de las peores situaciones que la industria láctea presenta en años. Llevan más de 8 meses consecutivos en seguro de paro, para luego despedir a varios dirigentes históricos de nuestra organización sindical. Vaya si esto no es un claro ejemplo de represión sindical. Recordamos que la mal llamada cooperativa fue otra de las tantas que recibió el famoso FRIM, aprobado en enero del 2023, el cual tenía como objetivo principal ayudar a las industrias lácteas en situaciones complejas, teniendo especial cuidado con el puesto de trabajo. Esto para Coleme quedó en la nada mismo, utilizando esos fondos para pagar despidos para nuestros compañeros afiliados y contratar nuevo personal a dedo. Han sido incontables las situaciones en el Ministerio de Trabajo, a las que la cooperativa no concurre. Nos falta el respeto a nosotros y a las autoridades, avisando unos minutos antes de la audiencia que no se presentará. Falta de ética y moral la de Coleme. En estos días surgen titulares en algunos medios que aparentemente la empresa podría ser vendida. Nuestro compromiso desde la Federación y la Confederación es la defensa de los puestos de trabajo para nuestras compañeras y compañeros de Coleme. Y como es de público conocimiento, Conaprole anunció el cierre de la planta 14 en Rivera para el 31 de octubre. Y ayer salió que puede ser antes. Una planta plenamente operativa, con 28 compañeros, trabajadores y trabajadoras que elaboran leche fresca, abasteciendo todo el norte de nuestro país. Con la importancia que esto merece y la responsabilidad de nuestras compañeras y compañeros, ya que esta planta es una de las pocas industrias que están al norte. No podemos pasar por alto los puestos de trabajo indirectos vinculados a esta planta, como son la cuenca lechera, las distribuidoras, empresas tercerizadas, proveedores, prestadores de servicio y más. Esto es mucho más complejo de lo que podemos imaginar, porque el planteo de Conaprole es que estas 28 familias se vayan a vivir a 400 kilómetros al sur de su vida normal, con el argumento de que no se van a quedar sin su fuente de trabajo. Es acá donde aumenta nuestra preocupación y nos preguntamos, ¿cuál es el camino de la familia de nuestras compañeras y compañeros? Sus parejas, sus hijos, hijas. ¿Se van a venir a acompañarlos al sur, dejar sus trabajos? ¿Los hijos dejar la escuela? ¿Dejar los estudios que tienen allá? ¿Qué impacto trae esto? Nuestras compañeras y compañeros son rehenes de una empresa que dice ser marca país.
Estas son prácticas habituales de multinacionales y poco le importa un desarrollo sostenido y real de nuestra industria nacional. A lo largo y ancho del territorio, esto es parte de un proceso de concentración de la cuenca lechera al sur-oeste, vaciando el norte con el argumento que es cuestión de costos. Estos vienen de la mano de cambios en la logística, a la cual creemos y entendemos que la solución no es cerrando, sino que es invirtiendo y expandiendo la industria en todo el país. Jamás vamos a creer que empresas con balances millonarios nos hablen de reducción de costos, desindustrializando al país y dejando compañeras y compañeros por el camino. Una cooperativa que recibe históricamente el apoyo del Estado, dinero de todas y todos nosotros, moralmente debería tener una actitud diferente, no cerrando la planta Rivera que da ganancias para la cooperativa. Y para cerrar, no puedo dejar pasar de nuestra inclusión en la industria. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que seguir reivindicando la igualdad de puestos de trabajo. Somos la principal industria láctea, con la prole, de América Latina y no llegamos al 25% de compañeras mujeres trabajando. Salud, compañeras. Primero el pueblo. Le damos las gracias a la presencia del presidente del PIT-CNT, Marcelo Adala, y lo invitamos a que nos acompañe para dar un saludo. Compañeras, compañeros, es un honor nuevamente para nosotros, con presencia aquí de Laurita, responsable de discapacidad del PIT-CNT y corresponsable de propaganda de nuestra central, con Enrique Méndez, secretario nacional de organización de nuestro PIT-CNT, y nosotros darle un enorme abrazo en nombre de la mesa representativa y el secretariado de nuestro PIT-CNT en esta movilización tan importante. Ya Danilo, María, Carlitos Vico y Rosana han colocado las claves centrales de lo que nuestras organizaciones en la Confederación de Sindicatos Industriales colocan en esta movilización. Nosotros sencillamente saludándolos, estrechándolas y estrechándolos en un fuerte abrazo que es de fraternidad, de solidaridad, de lucha y de perspectivas, les queremos plantear tres grandes desafíos, porque con la enorme capacidad que tenemos, la inteligencia colectiva de nuestra organización demostrada en este mismo acto, en las alocuciones brillantes de nuestras compañeras y compañeros que acaban de hacer uso de la palabra. Lo cierto es que los temas que tenemos entre manos son de una enorme complejidad. En primer lugar, porque el imperialismo norteamericano ha desatado demonios que no pudo controlar, y es un imperio económicamente en decadencia, mientras que se desarrolla el ascenso de Rusia, de India, especialmente de China. Y en los momentos en que esto sucede, lamentablemente el mundo se convulsiona y hay guerra comercial. Y la política industrial deja de ser una mala palabra. Ya hay más de 50 países que están empezando a aplicar medidas de protección de sus industrias manufactureras, medidas de política industrial. Y lamentablemente, para la humanidad, la guerra comercial no es solamente guerra comercial, sino que a veces es guerra abierta y descarada. Por tanto, queridas compañeras y compañeros, la brillante plataforma y la brillante perspectiva que recién nuestras compañeras y compañeros han colocado se procesa en un momento
en donde está en juego una nueva división internacional del trabajo, y donde estas catástrofes que vivimos, estos choques de placas tectónicas entre Estados Unidos y China para América Latina, deben convertirse en una oportunidad de transformación profunda de las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas de nuestro continente. Y es en ese cuadro que se inserta el planteo que hacían nuestros compañeros y compañeras, la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo. Pero esto no es fácil, porque desde hace más de 60 años, el Producto Bruto Interno, esto es la riqueza nacional de nuestro país, cuando crece, lo hace al influjo de los precios internacionales de las materias primas que exporta. Pero en el mismo proceso de crecimiento está el germen de la caída. Porque cuando nos va bien, entre comillas, en la exportación de commodities y materias primas, vienen los flujos de inversión extranjera directa y vienen los dólares, y entonces hay atraso cambiario o apreciación de la moneda, y ese atraso cambiario genera problemas de competitividad al aparato productivo y cierran las empresas, y después de la elevación del PBI viene la caída, y con la caída muchas veces los cambios políticos, y a veces esos cambios políticos son para que la clase trabajadora se tenga que apretar más el cinturón, y viene el recorte de derechos, y viene, en definitiva, la pérdida de conquistas. Pasó así cuando hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 58, cuando hicieron la reforma cambiaria y monetaria, en un proceso que terminó en la dictadura. Pasó así cuando la crisis del 82, pasó así bajo los gobiernos neoliberales en el 2002, y vuelve a pasar porque hace 10 años que no crece de manera sustantiva el PBI. Vuelve a pasar cuando bajaron los precios internacionales de las materias primas del 2015 a la fecha. Por tanto, queridas compañeras y compañeros, si se han hecho sistemáticamente las mismas cosas desde una perspectiva macroeconómica para tener entonces los mismos resultados, es ahí que el movimiento obrero dice: hay que barajar y dar de nuevo y aplicar una macroeconomía para el desarrollo productivo e industrial. Pero no es fácil, porque no se trata de tales o cuales medidas de política pública, sino de cambiar la base productiva del país, cambiar la estrategia de acumulación y todo el modo de desarrollo. Por esa razón es que nosotros queremos convidarlas y convidarlos en el marco del proyecto que nuestro PICNT acaba de presentar en el INEFOP, hecho en conjunto con la Cámara de Industria, pero que hay una parte que muestra prepararnos para participar en los consejos productivos sectoriales, capacitarnos en cada sindicato para entender cómo funciona nuestra industria, cuáles son las tendencias regionales y globales, porque no se trata tan siquiera de levantar una plataforma en los consejos de salario, sino tener la capacidad como clase de cambiar el país. A eso nos convocaron nuestras compañeras y compañeros de la dirección de nuestra Confederación de Sindicatos Industriales. Y para eso mismo, dos cuestiones. Nuestras propuestas no son de gabinete, no son propuestas de élite. Su dilucidación no se resuelve en ámbitos palaciegos. Hay que ponerlas en el barrio, en la calle, en la cooperativa. Tanto los planteos nuestros de seguridad social, como el 1% más rico, como toda la estrategia de desarrollo, como la reducción de la jornada o nuestros planteos presupuestales. Por esa razón, esto no es solamente de las direcciones, es de ustedes, compañeras y compañeros, para salir a organizar los lugares que no están organizados, para que crezcan nuestros sindicatos en afiliados y participantes en cada lugar donde ya tenemos organización, y para participar en las movidas que el plan de trabajo de nuestro PICNT colocará de cara a los zonales, los departamentales y los barrios. Y por último,
Siempre una acción de movilización de nuestra clase prepara su continuidad superadora. Convidarlas y convidarlos a todos y a todas a la gran movilización que desarrollaremos el 12 de agosto, saliendo de aquí de la Universidad de la República hasta acá, hasta la Plaza Libertad, que debe convertirse en una gran marea de clase trabajadora y de pueblo, empujando nuestra perspectiva. Felicitarlas y felicitarlos por la movilización. ¡Viva nuestra Confederación de Sindicatos Industriales! ¡Viva el PICNT! Con unidad siempre avanzaremos. Bien, compañeras, compañeros, muchas gracias por estar. Estamos volviendo a las fábricas, lo estamos viendo en la calle como siempre. Hasta el 12. Saludos, compañeras, compañeros. Vamos arriba.